más ahora, ¿verdad? Bueno, no ahora, todo el tiempo se ha confundido, ¿verdad? Se ha confundido allá por los años 1500. La nación de Israel no estaba como lo estamos viendo ahora. ¿Lo entendemos? Pero ahora sabemos, Israel está ahí. Pero en el año 1500 Israel no estaba en el mapa como lo estamos viendo ahora. Israel no existía, por decirlo así, entre comillas, por ponerlo así. Pero siempre ha existido Israel. ¿Verdad? Solo que en el año 1500, 1600, Israel no estaba como una nación ahora, estaba disperso. ¿Verdad? Por la desobediencia, el Señor siempre ha dispersado o ha castigado más bien, ¿verdad? A la nación de Israel. ¿Verdad? Lo ha castigado, pero Dios en su misericordia otra vez los volvió a traer. ¿Verdad? No había nación de Israel hasta el año 1948, o sea que ¿cuánto estamos ahora? Estamos en el 2025, regrésese hasta el 1948, estamos sumando casi son 2, 52 más 25 serían 77 años. Hace 77 años no existía, ¿verdad? Una nación llamada como Israel. No había. Pero entonces era un asunto bien complicado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Martín Lutero? Amén. ¿Verdad? Este Martín Lutero fue un propulsor en los años 1500. La edad de la iglesia o la etapa de la iglesia se le conocía como una edad oscura, ¿verdad? Donde la iglesia católica tenía un monopolio, ¿verdad? Un monopolio. Un monopolio significa que todos ellos tenían el control absoluto. Ciencia, cultura, religión, arte y todo. Era un monopolio, ¿verdad? Entonces, Israel no existía. Entonces, pues de ese monopolio sale Lutero. Lutero fue un monje católico, ¿verdad? Él fue un monje. De ahí salió de la iglesia católica, ¿verdad? Porque él estalló, un momento que él estalló y ya no soportó lo que la iglesia católica estaba enseñando y explotó y dijo, no, esto no puede ser. ¿Verdad? Había indulgencias. ¿Alguien de ustedes sabe qué es indulgencia? Indulgencia se le llama que lo que la persona necesitaba tenía que dar un costo, un pago, ¿verdad? Y de ahí pues surgieron el purgatorio. ¿Ustedes han escuchado el purgatorio? ¿Verdad? Que esa es una falsa doctrina que para un muerto, que para que salga del infierno, pues hay un purgatorio, hay que pagar cierto dinero para que esa persona salga del infierno y vaya al cielo. ¿Verdad? Cosa que eso es una falsa doctrina, ¿verdad? No existe en la Biblia, ¿verdad? Entonces, basado en todo eso, pues solo les estoy dando para que ustedes sepan, ¿verdad? Algo, lo que sucedió, ¿verdad? Basado en lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Pactos y dispensaciones. Entonces, en el año 1500, pues no existía todo eso y Lutero cometió un grave error, ¿verdad? Mucha gente tiene a Lutero como el gran, pero no. Lutero nunca dejó lo que se llama en la práctica el bautizo de infantes. O sea, Lutero tuvo sus cosas buenas, pero hubo cosas que él las siguió practicando, ¿verdad? Él siguió practicando lo que es, o siguió creyendo el bautismo de niños, ¿verdad? Entonces, aunque él fue bueno en el área teológica, ¿verdad? Hubo un despertar, porque sí hubo un gran despertar, ¿verdad? Hubo reformas después y pues la iglesia pues resaltó, ¿verdad? No es de que la iglesia estaba dormida, sino que siempre hubo gente que tuvo temor de Dios y ahí estaba siempre presente en la iglesia. Pero bueno, eso tiene que ver, digamos, con un tiempo, una época, una etapa, siglos, como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Pero entonces, dispensaciones y pactos.
¿Verdad? ¿Qué es una dispensación? Una dispensación viene de la palabra griega que se llama economía. ¿Verdad? Y esta palabra griega significa administración. ¿Verdad? Eso significa dispensación, es una ¿qué? Administración. ¿Verdad? Es una administración. Ahora, ¿de qué forma? ¿Cómo se administra? Es una administración de un lapso de tiempo. Puede ser 1000 años, pueden ser 400 años, pueden ser 7 años, pueden ser 200 años. No hay una regla para que diga esta dispensación va a ser de 1000 años. No hay una regla. Pero sí tiene que ver con una variada administración que tiene, tenemos que decirlo, que es un lapso de tiempo donde Dios está probando al hombre. ¿Verdad? En cada dispensación o en cada lapso de tiempo, Dios está probando al hombre, o sea, a la humanidad. Pero entonces, cuando estudiamos dispensaciones en la Biblia, nos vamos a encontrar varias. O sea, varios lapsos de tiempo donde Dios los probó a ese determinado grupo, ¿verdad? Puede ser generaciones, Dios las probó. Pero le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, Dios probó desde el tiempo de Moisés, desde que dio los estatutos, dio mandamientos, hasta la muerte del Señor en la cruz del Calvario. Esa se le llama una dispensación. Y en esa dispensación Dios los trató por medio, o los probó por medio de la ley. ¿Lo entendemos? O sea que Dios les puso la ley y de acuerdo a la ley ellos cosechaban lo que ellos sembraban. Si ellos obedecían a la ley, ellos eran bendecidos. O sea que fue un lapso de tiempo donde Dios probó esa administración por medio de ¿qué? De ley, de leyes. ¿Verdad? Por ejemplo, Deuteronomio 28, Levítico 26, el Señor le dice que si escuchan la voz de Él y que si ponen, dice, por obra sus estatutos y sus mandamientos, dice, todas las cosas iban a venir sobre ellos. ¿Ustedes han escuchado? Bendito serás en tu entrada y en tu salida. Bendito será el fruto de tu bestia. Bendita será tu canasta de amasar. Tus enemigos vendrán por 7 caminos y por 7 caminos tendrán que huir. ¿Se dan cuenta? Dios los estaba probando de acuerdo a qué? Por medio de leyes. Si cumplían sus leyes, si cumplían sus estatutos, sus mandamientos, Dios les iba a traer ¿qué? Bendiciones. Pero también le dice, pero acontecerá si no oyes y si no pones por obra mi estatuto, mi ley, mi mandamiento, le dice que todas las maldiciones iban a caer sobre ellos. Y vemos nosotros desde el tiempo de Moisés, que estuvo el pueblo caminando rumbo a la tierra prometida en el desierto, hasta la muerte del Señor en la cruz del Calvario, vemos nosotros el pueblo de Israel cuando obedecía. ¿Qué pasaba con Israel? Eran bendecidos. ¿Y qué pasa cuando desobedecía Israel? Sufrían. Entonces Dios los probó de esa manera. Solo es un ejemplo para que ustedes lo entendamos. Una dispensación, de esa manera Dios prueba al hombre. Lo prueba. ¿Será que Dios nos está probando en este tiempo?
también nos prueba. Está probando en este tiempo. Pero entonces, se enseña normalmente que hay 7 dispensaciones, pero ya le voy a decir este punto, ¿verdad? La primera dispensación se le conoce como la inocencia. En esta dispensación el ser humano es bien inocente. No conoce pecado, no nace con pecado, no desciende de pecado. La mente del ser humano está totalmente limpia, su corazón está limpio, todas sus obras son buenas y todo lo que hace, o sea, es un hombre totalmente puro y santo. Y esa dispensación es o se encuentra en el huerto del Edén, Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 3. ¿Sí? Se le llama la dispensación ¿cómo? ¿De la qué? Inocencia. ¿Verdad? Inocencia. Ahora, un niño en este tiempo, ¿qué podremos decir? ¿Ese niño es inocente? ¿Está limpio de pecado? Nos equivocamos, ya ven cómo estamos de mal. Un niño no está limpio de pecado. ¿Se dan cuenta? Eso existió solo en la primera dispensación. El salmista mismo dice, en pecado fui concebido. Romanos 5 dice que la muerte, dice, entró por un hombre y así, dice, pasó a todos los hombres. O sea, está refiriendo que el niño una vez que nace ya viene con pecado. Es inocente hasta que el niño pues hace uso ya de razón. ¿Verdad? Pero un niño ya de los 5 o 6 años ya va distinguiendo lo bueno y lo malo. Es más, un niño chiquito de 3, 4 años ya le dice, mamá, ¿verdad que esto es malo? ¿Verdad que ya sabe el niño? Porque la mamá ya le ha dicho, mira, no toques ahí porque esto pasa, no agarres allá porque el otro. Y el niño ya empieza a discernir, dice, oh mamá, no puedo hacer eso, ¿verdad? Porque es malo. Ya el niño empieza a discernir y a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, a su nivel, ¿verdad? No le estoy diciendo que un niño ya sabe el pecado, no. Le estoy hablando que algo significativo. Digamos, él ya sabe que no puede meter ahí el dedito de la luz porque le va a dar toques. Oh, mamá, de eso es malo tocarlo, ¿verdad? Sí, o sea, a su nivel. Pero el niño ya distingue. Pero entonces la conciencia, perdón, la inocencia está en el huerto del Edén. El hombre es santo, pero ahí Dios también le puso mandamiento. Dios estaba probando al hombre a través de su obediencia. Le dijo del árbol, del conocimiento, del bien y del mal. No lo toques, no lo mires, déjalo ahí. ¿Y qué pasó al hombre? Pues desobedeció. Y cuando el hombre entonces desobedeció a Dios, se dio cuenta después que había transgredido la ley. Dice el primer libro, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado, dice, es transgresión de la ley. Todo aquel que infringe pecado, dice, transgrede la ley. Entonces, en el huerto del Edén se transgrede la ley, se transgrede el mandato, y el Señor dice que expulsó al hombre del huerto y puso un querubín con una espada desenvainada para que guardara el huerto. El Señor dice, echó pues al hombre del huerto. ¿Por qué? Porque el hombre
después de que pierde su inocencia, se da cuenta ahora que es un hombre pecador. Está manchado con el pecado. Ahora ya no es una dispensación de inocencia. Entonces ahora viene a ser la segunda dispensación, que se le llama la dispensación de la conciencia. ¿Lo entendemos? La conciencia, entonces, Génesis capítulo 3 en adelante, nos damos cuenta ahí que el hombre ahora ya tiene conocimiento del bien y del mal. Sí, la conciencia. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que el capítulo 2 del libro de Romanos, el apóstol Pablo escribe: el que tiene la ley, dice, será juzgado por la ley. Y el que no tiene la ley, dice que Dios ha depositado algo en sus corazones. Y ese algo se llama conciencia. O sea que el hombre, sea creyente, no sea creyente, tiene algo en su vida que se llama conciencia. Y esa conciencia dice que lo acusa cuando está haciendo cosas malas. ¿Cuántos de ustedes, cuando estábamos sin Cristo, allá afuera, cuando hacíamos algo malo, la conciencia nos acusaba? Entonces Pablo dice que ahora en el hombre, dice, natural, Dios ha depositado una conciencia para que lo acuse o también lo defienda. La conciencia nos puede acusar o también nos puede defender. Pero yo creo que el hombre que está sin Cristo, la conciencia nunca lo va a defender, siempre lo va a acusar. Porque el hombre que está sin Cristo, ¿qué de bueno habrá en un hombre sin Cristo? ¿Ustedes creen que hay algo bueno? Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, dice. En algunas versiones de la Biblia dice, todos se hicieron inútiles. Hay unas versiones que así lo dicen. Dice, sepulcro es su garganta. O sea, es terrible. ¿Verá qué de bueno habrá en el hombre que está sin Cristo? No hay nada. Es un depravado. Y por eso vemos la necesidad que hay en el hombre que está sin Cristo. Tiene que conocer a Cristo. Porque si no, su destino es trágico. Entonces esa dispensación se le conoce como la dispensación de la conciencia, donde ya conoce lo bueno y conoce lo malo, ¿verdad? Entonces esa segunda dispensación, Dios lo está juzgando debido a sus hechos, a su conciencia. Esa dispensación culmina del capítulo 3, o más bien capítulo 4, ¿verdad? Capítulo 4 y termina al capítulo 10. Capítulo 10, la dispensación de la conciencia. La tercera dispensación. La segunda dispensación. La tercera dispensación se le llama gobierno humano. ¿Se acuerdan ustedes después de Noé? Que el Señor tiene que hacer un diluvio universal y muere toda la humanidad. Y Dios está probando esas generaciones. Y Dios se duele en su corazón de haber creado al hombre por lo que está viendo que el hombre está haciendo. ¿Verdad? Dice el libro de Génesis capítulo 6, dice que toda carne había corrompido su camino, o sea que había abandonado a Dios. Y ahí se encuentra entonces la dispensación de la conciencia. Dios está probando al hombre. El Señor tiene que borrar toda la memoria de toda esa generación malvada y perversa. Y cuando Noé desciende del arca, otra vez Dios le manda a poblar la tierra. Y Dios los deja a que el hombre se multiplique. Vienen naciones.
Y el hombre empieza a caminar y empieza a ejercer su propio destino. El hombre siempre es malvado, ¿verdad? Gracias al Señor, hermano, que el Señor nos tiene aquí y nos tiene como con un freno. Y le damos gracias a Dios, porque si no estuviese ese freno, nosotros anduviésemos igual como el mundo, en fornicación, en adulterio, en desobediencia. Y le damos gracias a Dios. Y muchos, miren, muchos de la iglesia caen, andan en fornicación, en adulterio, practicando las cosas del mundo. ¿Se dan cuenta? Y eso que ya recibieron a Cristo, imagínense. ¿Verdad? Hermano, no vamos a poner de ejemplo a ellos, nosotros mismitos. Yo les he dicho mil veces a ustedes, yo si hoy me desprendo del evangelio, mañana yo estoy perdido. Yo mismo me conozco. La concupiscencia está viva, no está muerta. Los deleites pecaminosos están vivos. Los deleites de la carne están vivos. Y los deleites de la carne, aunque hayamos venido a Cristo, aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, y si no es por el Espíritu Santo, los deleites de la carne se manifiestan. Y nosotros somos llenos del Espíritu y le damos gracias a Dios. Pero el que se descuida, los deleites de la carne al día siguiente. Mire David, cantante, autor de salmos, autor de profecías, buen rey, buen administrador. ¿Y qué pasó? En un momento de descuido, los apetitos carnales salieron. Y eso que era el cantor dulce de Israel, conforme al corazón de Dios. ¿Qué será, pobre de mí? ¿Se da cuenta? Porque los apetitos de la carne están ahí. Salimos de la iglesia y los apetitos de la carne están despiertos. Gracias le damos al Espíritu Santo. Gracias a Dios que pone temor en nuestra vida. Porque para ir a la práctica pecaminosa, eso está a diario, todos los días, 24/7. Por eso se recomienda buscar de la presencia de Dios todos los días. Alguien que se descuida, no busca la presencia de Dios, ese apetito carnal lo hace caer. Yo no sé cómo la gente aguanta, no se congrega, no busca, yo no sé cómo le hacen. Que me den la receta, cómo le hacen, yo no sé cómo le hacen. Pero yo me conozco a mí mismito. Pero yo me conozco, a veces yo quisiera pensar, digo, ¿cómo le hará esa gente que no se congrega, que no busca? No vinieron. No vinieron. No, ¿les estoy hablando la verdad o no? Sí, pastor. ¿Verdad que sí? Pero yo le vuelvo y le repito, gracias a Dios por su misericordia, que nos amó y se entregó por nosotros. ¿Verdad? Porque mire, Salomón se desvió. ¿Qué dice la Biblia? Aquel que tuvo sueño y que el Señor le habló en sueños. Dice la Biblia, dice que desviaron, dice, el corazón de Salomón. Y lo llevaron, dice, a postrarse a ídolos. Y que era el hombre que escribió más de 3,000 ¿qué? Proverbios. Más sabio. Pero ahí lo veía, mira, invocando ahí a dioses. Ahí dice, de los sidonios, de los egipcios, de los de Edom, de los filisteos, porque tuvo 700 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. 1000, no, ahí lo dice la Biblia. 1000 mujeres. Imagínense ese apetito carnal que tenía él. Uno con una se corre. Pero bueno, ¿se está dando cuenta? Estamos en la dispensación de ¿qué? De la conciencia. Pero Dios entonces
destruye a la humanidad porque dice toda carne había corrompido su camino. Y Dios tiene que barrer toda esa generación malvada y perversa. ¿Verdad? Donde dice que los hijos de los hombres se juntaron con los hijos de los hombres vinieron a tomar mujeres con los hijos de bla 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 y la perversidad. ¿Verdad? Pero bueno, entonces Dios manda el diluvio y ahí el Señor tiene que barrer y levanta generaciones y después de esas generaciones sale la generación de Noé, ¿verdad? Los hijos de Noé. Otra vez se vuelve a poblar el mundo, por decirlo así. Y Dios lo deja, que el hombre toma sus decisiones. Y llega un momento que el Señor está muy airado otra vez. ¿Verdad? Y en el capítulo 10 inicia la tercera dispensación que se llama el gobierno humano. Capítulo 10 del libro de Génesis dice que el Señor, ¿verdad? Esta gente estaba construyendo una torre y ellos dijeron, hagamos esto, una torre para que, bueno, quisieron levantar su propio imperio, su propio dominio, liderados por Nimrod, ¿verdad? Un líder mundial. Y el hombre siempre ha querido liderar, ¿no? Tener imperios, tener gobiernos, tener poder, tener dominio. Y entonces el Señor desciende, dice, descendamos y confundamos las lenguas. Y ahí se levanta, de ahí está la cuna. Si usted quiere saber dónde nació la idolatría, ahí nació la idolatría. En una ciudad, en un lugar llamada Babel o Babilonia, que traducido es Babel, significa lugar donde Dios confunde las lenguas. Y ahí Dios confundió las lenguas. Y ahí el hombre empezó a erigir su propia ley. Entonces se le denomina la dispensación del gobierno humano. ¿Verdad? El gobierno humano. Cuarta dispensación. Quinta dispensación empieza con Génesis capítulo 12. Sí, la cuarta, ¿verdad? Cuarta dispensación. Génesis capítulo 12. El Señor tiene que sacar a Abraham de Ur de los Caldeos y el Señor le da promesas a Abraham. En capítulo 12 el Señor le dice, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero el Señor le empieza a dar promesa y se le llama la dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa se le llama porque el Señor le promete descendencia a Abraham. Le promete territorio que es la nación de Israel, ¿verdad? Canaán. ¿Verdad? Así se llama Israel, en el antiguo nombre se llamaba Canaán, que es la tierra de Israel. Y Dios le promete descendencia, le promete trono, le promete casa, le promete reyes y le promete un gran territorio, ¿verdad? Por eso se le conoce como la dispensación de la promesa, ¿verdad? Porque es de mucha promesa. Ahora, quiero aquí abrir un paréntesis. Y también quiero tocar que en estas dispensaciones también viene acompañado con pactos. Pactos. Pero entonces, como ya sabemos que dispensación es que una administración, ¿verdad? Donde Dios está probando a la humanidad. Dios está probando. Entonces, en cada dispensación también a veces se hacían pactos. Sí, pactos. Dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 15. El apóstol Pablo dice, es más, léanlo, vean qué dice ahí, Gálatas 3:15. Gálatas 3:15. Habla de un pacto, aunque sea de hombres, dice, una vez ya ratificado, nadie lo abroga, o nadie lo transgrede, o nadie lo elimina. Gálatas 3:15, ¿lo tienen? ¿Qué dice? Amén. ¿Qué dice? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida
Nadie lo invalida. ni le añade. Amén. Eso es, ¿no? Pero el apóstol Pablo está hablando que hay pactos humanos que se hacen, ¿verdad? Por ejemplo, el matrimonio es considerado un pacto. Y ese pacto el juez lo firma y dice, ok, divorcio. Pero allá arriba no se puede aprobar. Nadie puede quebrantar ese pacto. Un pacto, dice el apóstol Pablo, hablo en términos humanos. Un pacto, dice, aunque sea de hombres, la palabra ratificado significa firmado. Significa, ¿usted ha visto el sello? Cuando alguien pone un sello, pone el sello. Nadie puede quitar ese sello. Una vez, dice, un pacto, aunque sea de hombres, una vez firmado, que también significa eso. Eso significa la palabra ratificado, o sea, firmado, sellado. Puesto, dice, nadie lo invalida, ni le añade. Ese es un pacto de hombres. Ahora, cuando hablamos un pacto de Dios, ¿quién puede invalidar el pacto de Dios? Permanece para siempre, ¿verdad? Porque Dios, dice la Biblia, que en el pacto Dios jura y dice que Dios jura por Él mismo. Libro de Hebreos, si lo quieren ver, Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 14. Por dos cosas inmutables, dice. Dios, ¿verdad? Léalo para que vean. Hebreos capítulo 6, versículo 13 y versículo 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. El 14 también. 13 y 14, ¿verdad? Diciendo, de cierto. El 13 también lo leyó. Sí. Ok. ¿Se da cuenta, hermano? Juramento. Dos cosas inmutables. Palabra y juramento. O sea que Dios juró por Él mismo, hermano. No hay otro mayor que Él. Él es el único. No puede jurar por otro. Es que no hay otro grande más que Él. Dice que Él juró por Él mismo, dice. Entonces, por dos cosas inmutables, un pacto no lo rompe nadie. ¿Verdad? Entonces, en cada dispensación había un pacto. ¿Verdad? Mire, en el huerto del Edén, el Señor hizo una especie de pacto. El Señor se arrepintió de que Noé había quebrantado el pacto que le dio ley y que no lo transgrediera. El Señor estaba firme. Si Noé no hubiese quebrantado, perdón, si Adán no hubiese quebrantado ese pacto, el ser humano no hubiese conocido pecado. Pero ¿quién quebrantó ese pacto? Adán. Pero Dios en su promesa se mantiene firme. Adán quebrantó ese pacto, pero Dios en su misericordia tiene que enviar al Señor Jesucristo en redención, en perdón, en justificación al hombre, para que el hombre otra vez entre en el huerto del Edén en la esencia. ¿Cómo se llama esa dispensación? Inocencia. Ahora nosotros somos limpios, somos inocentes delante del Creador. Hemos sido limpios de la conciencia del pecado. El pecado, hermano, nos había manchado, pero ahora delante de Dios somos limpios. Amén. Sí, porque el Señor, el apóstol Pablo dice, por un hombre entró la muerte, pero así por un hombre también entró la vida. Sí, ¿cuántos se acuerdan Hebreos 9:14? ¿Cuánto más dice la sangre de Cristo
limpiará, dice, nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. O sea, el Señor sacó, expulsó al hombre del huerto del Edén. Tuvo que venir el Señor en sacrificio, en dar su propia vida para que nosotros otra vez entráramos. ¿Dónde? A ese huerto del Edén. Limpios y sin mancha delante de Él. ¿Usted lo cree o no lo cree? Amén. ¿Se acuerdan ustedes de Hebreos 4:16? Corramos pues, dice, al trono de la gracia. No te está diciendo, mira ahí de ladito, dice, corre al trono de la gracia. Para encontrar, dice, el oportuno socorro. O sea, usted y yo, hermano, no necesitamos de ningún intermediario. Solamente Cristo es el que nos lleva directo, hermano. Usted se pone en las manos de Cristo y entra con un pasaje directo al trono de la gracia. Por eso Cristo se le llama el sumo sacerdote. ¿Sabe qué significa el sumo sacerdote? El puente, hermano. El puente. Ese es el puente, lo que nos conecta directamente al trono de la gracia. Es por eso que alguien usurpe el nombre de sumo sacerdote es un blasfemo, porque está tomando el lugar de Cristo. Y Cristo es único, nadie puede tomar su lugar. Es el único. Ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni Santiago, ni Bartolo, ni Juan, nadie. El único que nos puede llevar directamente al trono de la gracia es Jesús. Pero yo lo creo por eso que somos, por eso Pablo escribe y dice en las cartas a los santificados que están en Corinto, llamados a ser santos, a los santificados que están en Éfeso, a los santificados que están en Tesalónica. ¿Te dando cuenta? Está diciendo a los limpios, a los puros, a los que no tienen mancha, a los que tienen directo el acceso al trono de la gracia. A eso se está refiriendo Pablo. Amén. Y nosotros somos los santos. No porque nosotros quisiésemos, sino porque Él nos encontró. El Señor le dijo a sus discípulos, no me elegiste vosotros, dice, sino que yo los elegí. Y esa es la dispensación. ¿Verdad? Hay pactos donde el Señor le prometió al hombre en el huerto del Edén y el Señor tiene que hacer restitución y se escribe Génesis 3:15 y pondré enemistad entre ti, o sea, la simiente de la mujer, y dice, ella te herirá en la cabeza. Está diciendo que la mujer, hermano, Dios le va a utilizar, porque Dios siempre utiliza a las mujeres. Dios le place utilizar quien Él quiera. Y siéntanse honradas ustedes las mujeres, no se sientan de menos. Ahí está. ¿Verdad? Porque el Señor le dijo a una mujer. Y dice, tú le vas a golpear, dice, le vas a aplastar la cabeza, le vas a hacer así a la serpiente antigua. No, así dice el texto. Eso significa. Dice, porque tú le aplastarás la cabeza, dice, sí, ella te va a morder en el carcañar. O sea, eso significa dolor. Pero tranquila, dice, tú tranquila, le vas a dar un pisotón fuerte en la cabeza. La serpiente te va a morder, pero tranquila. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué simboliza? Que cuando Cristo iba a nacer de una mujer santa, pura, virgen. Y cuando María da a luz, ahí le está dando el pisotón en la cabeza. Pero ahora, ¿qué significa que él te va a herir en el carcañar? Pues el sufrimiento que pasó María cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Se dolió, fue traspasada su corazón. Pero la victoria estaba asegurada. ¿Verdad? Porque cuando estuvo en la cruz del Calvario, aunque él le mordió, dice el calcañar, entonces Cristo una vez ahí derramando su sangre dice, consumado es.
Consumado. Y cuando dice consumado es las llaves que tenía Satanás se las arranca. Y ahí nosotros, con esa llave que arrancó, nosotros entramos al huerto del Edén. Nuestra conciencia, nuestro pecado, nuestra inmundicia se limpió. ¿Verdad? Por eso dice Pablo, todos nuestros vituperios cayeron sobre él. Sí, pero entonces mire cómo Dios, ¿verdad? Tiene la dispensación y ese pacto está ahí en el huerto del Edén. Lo vimos ahora, ese pacto que Dios iba a cumplir, ¿verdad? Hizo ese pacto a través de Cristo. Pero miren, en el capítulo 9, versículo 11 del libro de Génesis, ahí hay otro pacto. Génesis capítulo 9, ¿qué dice? Génesis 9, versículo 11. Vamos a buscarlos todos, ¿verdad? Vamos a ver, mire, Génesis capítulo 9, versículo 11. Vamos a ver Génesis capítulo 15, versículo 10 y versículo 17. Vamos a ver Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 31 al 34. Vamos a ver Mateo 26, versículo 26. ¿Cuál quieren empezar primero? Génesis 9. Miren, Dios hace un pacto. Génesis 9:11, ¿qué dice? El que lo tenga rapidito. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Estableció el pacto, juró Dios, hasta la fecha está visible. Cuando usted mire ese arcoíris, acuérdese. Pero ahí está. Dios estableció su pacto y no lo iba a quebrantar, dice. Y hasta la fecha han pasado miles y miles y miles de años y Dios no ha quebrantado su pacto. Un pacto, hermano, según el idioma hebreo, la palabra berit. La palabra berit significa cortar en pedazos. Eso significa pacto, cortar en pedazos, significa dividir. Y cuando se corta en pedazos, cuando se divide, hablando de holocaustos, y se hace el pacto, ese pacto se llama o significa, acuérdense de estas 4 cosas. Un pacto significa tratado. Un pacto significa alianza. Un pacto significa convenio. Y un pacto significa testamento. 4 cosas. Ahora, ¿sabe qué significa un pacto? Sí. Significa convenio, alianza, testamento y tratado. La pregunta es, ¿el hombre podrá hacer testamento? Sí. ¿Testamento con Dios? ¿Podrá hacer alianza? ¿Podrá hacer convenio? Aún dice el libro de Eclesiastés capítulo 5, ¿lo han leído? ¿Qué dice? Cuando fueres a la casa de Dios, o lo quieren leer para que digan, oh no, se están mintiendo. Lea lo que dice Eclesiastés capítulo 5. Mire lo que dice, hermano. Esa es una palabra buena. Cuando fueres a la casa de Dios. Léalo, hermana Juanita, ¿qué dice? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen el mal. ¿Qué más? Sígale. No te des prisa Escuche. con tu boca, ni tu corazón se apresure
a proferir palabra, proferir palabra delante de Dios, porque tú estás en la tierra, Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. por lo tanto, sean pocas tus palabras. ¿se da cuenta? Amén. Que el hombre no puede ni abrir su boca, porque ¿qué le puede ofrecer a Dios? No puede ni jurar, es más, está prohibido jurar. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, porque es el estrado, es el trono donde se va a sentar el gran rey. Así lo dijo, parafraseando. Cuando fueres a la casa de Dios, entonces, ¿qué dice? Acércate más para oír Que para ofrecer el sacrificio que para ofrecer el sacrificio de los necios. de los necios. Miren. Y le faltó todavía, hermano, sígale porque le falta ahí. ¿O lo leyó todo? Por lo tanto, sean pocas tus palabras. ¿Y qué más dice? No dejes que tu boca te haga pecar, ¿no? O lo dijo, lo mencionó, ¿verdad? Sí. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar porque Él está en el cielo y tú estás en la tierra y por lo tanto sean pocas tus Sean pocas tus palabras. Pero bueno, hermano, entonces seguimos, ¿verdad? Dios establece un pacto entonces es ¿qué? Convenio, tratado, alianza, testamento. 4 cosas. Entonces, como eso significa cortar, significa distribuir, significa cortar en pedazos, Génesis capítulo 15, ¿alguien lo tiene ahí? Génesis capítulo 15, versículo 10. El Señor va a hacer un pacto, hizo pacto con Noé, ahora va a hacer pacto con Abraham. Y tomó todo esto. Y Escuche, ese es Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Ajá. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí en el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación al cual sobrevivirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. 16. En la cuarta generación. Ahora lea, escuche el versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates. ¿Se da cuenta? En aquel día Dios hizo pacto con Abraham. Abraham no estuvo consciente, porque ¿quién iba a soportar tremenda presencia? Iba a caer muerto Abraham. Abraham preparó solamente las aves, preparó el holocausto, preparó los animales, los cortó, dice, lo único que no cortó fue las aves. Preparó todo el escenario, pero al final el Señor dice que cayó un gran, terrible sueño. Y cuando Abraham estaba así dormido, el Señor juró por él mismo. Dice Hebreos 6, 13 y 14. Juró por él mismo. El Señor estaba diciendo: Abraham, es que no hay otro más grande que yo. Y aquel día, dice, Dios hizo un pacto con Abraham. Cortó en pedazos. El Señor hizo un tratado, hizo un convenio, testamento, hizo pacto con Abraham. Por eso que esa dispensación se le llama ¿cómo? La cuarta dispensación, la promesa. Ahí nos quedamos. Porque Dios le prometió tierra, le prometió descendencia y le prometió reyes iban a salir de sus lomos. Y que su descendencia iba a ir a Egipto a ser esclavizada 400 años, según Éxodo capítulo 12, versículo 40. Éxodo capítulo 12, ¿alguien lo tiene ahí? Éxodo capítulo 12, versículo 40 y versículo 41. Y después de estos años, dice, salió el pueblo de Israel con gran riqueza. Ahí está.
El que lo tenga, ¿qué dice? El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Se da cuenta? Dios le dijo a Abraham que sus generaciones iban a ir esclavizadas 400 años a Egipto. ¿Cumplió Dios? Sí. Ahora la pregunta es, ¿por qué creen ustedes, hermano, que la nación de Israel fue esclavizada 400 años en Egipto? Porque se apartaron. Sí, es parte, pero No es por la descendencia del otro hijo de Abraham. no. No, se lo voy a decir mejor porque el tiempo avanza rápido. Dele. Se lo voy a decir. Bueno, esto es estudio, man. Esto no piensen que de ahora, ¿verdad? Esto ya siempre uno lo pasa estudiando. Vamos a suponer que esta área es el mapa, se llama Canaán. Canaán, cuando el Señor hace el pacto con Abraham, Génesis 15, 18. Ahí dice el texto, después el versículo 19 dice que en esa tierra está el amorreo, el eteo, el pereceo, cananeo, todos. En ese círculo, que se llama ¿cómo? Canaán. Esa tierra Dios se la está prometiendo a Abraham. Dios nunca es injusto. Dios siempre quedamos que en una administración Dios está ¿qué? Probando. Para ver el corazón, para ver la inmundicia y para ver qué hace el ser humano. Esa tierra está llena de mucha gente. Y Dios está probando a esta generación por 400 años, hermano, para que se arrepintieran de su pecado. Y la mala noticia que pasaron 400 años y el eteo, el pereceo, nunca se arrepintieron. ¿Se está dando cuenta? Dios permitiendo que la generación de Abraham, las generaciones fuera de Egipto 400 años, oprimidos, sufridos, maltratados, heridos, angustiados, todo por amor a los filisteos, a los fereceos, a los amorreos, a los eteos, porque Dios no los quería destruir. Les dio 400 años. Pero como ellos no quisieron, el Señor tiene que sacar de Egipto ahora la promesa de Abraham y le dijo, como esta gente que los probé 400 años, no quisieron tornar su corazón a mí, Dios tiene que sacarlos de Egipto y los trae ahora a Canaán. Entonces Josué, ¿se acuerdan Josué? Le dijo el Señor a Josué, mi siervo Moisés ha muerto y ahora pasa este Jordán tú y este pueblo y les vas a repartir la tierra que yo juré a sus padres. ¿Y qué pasaba con los de Jericó? Practicando hechicería, brujería, fornicaciones, adulterios y de todo. Y Dios dijo, no, ya son 400 años que los tengo probando. Los saca de Jericó, ¿verdad? Entra, ya sabemos nosotros que Josué entra, conquista Jericó y el Señor le dice a Josué, tienes que acabar con todo. La única que salvó fue Rahab. Ahora, no le miento, miren. Rahab, porque creyó en el Señor. Si toda esa gente que estaba en Jericó hubieran creído en el Señor, esa gente se hubiese salvado. Pero como fueron malvados hasta el día de hoy, hermano, mire pues los filisteos. Miren los de Cisjordania, los de Gaza. Ellos son la descendencia, todavía están ahí. Pero ahí mire, el Señor los expulsa, hermano, ¿verdad? Pero el Señor hace un pacto con Abraham, termina la cuarta dispensación,
¿verdad? Ahí pues Abraham pues tiene la promesa, el Señor le da eso. Y entonces viene la dispensación de la ley, ¿verdad? La quinta dispensación, la ley. Eso se inicia allá en el monte Sinaí, ¿verdad? Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. ¿Verdad? El Señor está con Moisés y con el pueblo allá en el monte Sinaí, le da las tablas de la ley. Entonces cuando el pueblo de Israel escucha aquellos mandamientos y estatutos, Israel hace, dice, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Amén. Y ahí empieza la dispensación de la ley. Y en esa dispensación también hay pacto. El Señor le sigue prometiendo la tierra a Israel. ¿Verdad? Ese pacto se llama pacto mosaico o el pacto de la ley. ¿Usted ha escuchado el pacto mosaico? Bueno, es el pacto de la ley. O sea, las leyes, 613 mandamientos, se le conoce como el pacto de la ley. Dios hace un pacto con ellos. Si te portas bien, te bendigo. Si te portas mal, pagas un castigo. Si me obedeces, hay bendición. Si me desobedeces, hay maldición. Si caminas bien delante de mí, serás bendito. Si no, serás castigado con vara de hombres. ¿Lo entendemos? Se llama pacto mosaico. O la dispensación de la ley, ¿verdad? La dispensación de la ley, y ahí entra el pacto mosaico, el pacto de la ley. ¿Verdad? 613 mandamientos. ¿Dónde termina esa ley? ¿Dónde termina? Allá en el libro de Romanos, abran ahí su Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Gracias por leerlo. Romanos, ¿qué? Varón 10. Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley, dice, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahí está, hermano. Se termina la ley. ¿Se acuerdan que Cristo dijo en la cruz del Calvario? Hecho está. Consumado es. Cristo cumplió la ley. Sí, por eso el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 10 al 12 dice: maldito todo aquel, dice, que fuese colgado en un madero. Y Cristo dice, segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero Gálatas 3, 10 al 12, maldito todo aquel que no cumpliere todas las cosas que en este libro están escritas. ¿Verdad? Pero Romanos 10, 4 entonces dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahí se termina el pacto mosaico. Se termina la dispensación de la ley. ¿Verdad? Por eso que ahora ya no seguimos leyes que tengan que ver con las ceremonias, con los ritos, con las ofrendas, porque Cristo cumplió todo eso. ¿Verdad? Cristo cumplió toda la ley. Por eso no festejamos lunas llenas. No festejamos, no traemos aquí corderos, no traemos palomas, no traemos ovejas, ¿verdad? Porque el libro de Romanos capítulo 12 verso 1, el apóstol Pablo escribe, dice: por lo demás, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, que es vuestro culto, o sea, vuestro servicio, que es vuestra adoración, que es vuestra adoración, que es vuestra entrega, que es vuestra súplica, que nosotros somos ofrenda. Eso está diciendo el apóstol. ¿Verdad? Por lo demás, hermanos míos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, dice, o sea, se lo voy a explicar, hermano. Dice que presentemos nuestra vida santa, sin mancha, sin pecado, sin inmundicia, porque esto es lo que le agrada a Dios.
Sí, amén. O sea, no presentes una oveja que él era el sustituto, no, preséntate tú, tu carácter, tu conducta, tu vida, tu intimidad, tu relación, tu comunión con Dios. Eso significa. Amén. Esa es la interpretación. Verá, el texto dice, por lo demás, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, que es vuestro culto, dice, racional. O sea que hay que entregar nuestra vida. Pero bueno, esta es una enseñanza doctrinal muy abundante, ¿verdad? Nos faltó leer mucho, ¿verdad? Nos faltó leer el Salmo 89, versículo 1 al 3 al 4, el versículo 20, el versículo 27 al 37. Nos faltó leer Mateo 26, versículo 26 al 28, Jeremías 31 del 31 al 34. Bastante, nos falta. Nos faltó leer Efesios 1:10, Efesios 3:10. El apóstol Pablo habla del cumplimiento, dice, de la dispensación de los tiempos, en que el Señor dice debía reunir todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. El cumplimiento de los tiempos, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo dejamos porque esto está interesante, ¿verdad? Pero en una vigilia, ¿verdad? Se me duerme la gente, creo. Ok, oramos al Señor entonces. Gloria a Dios, aleluya.